Convoca en el día de hoy es la presentación del libro Chile tiene futuro desde sus territorios, bajo el contexto de las mesas de trabajo que se realizaron durante el 2021 para analizar cuáles serán los posibles escenarios futuros de Chile de cara a 2050 y cuyas principales reflexiones serán compartidas durante este encuentro. Saludamos al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor José de Gregorio, al senador de la República, señor Francisco Chaguán, al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, señor Guido Girardi, a la directora del Observatorio de Marketing Industrial de nuestra facultad, profesora Leslier Valenzuela, y al director del Observatorio de Innovación de nuestra facultad, profesor Juan Pablo Torres. Este libro está compuesto por reflexiones de científicos de diversas universidades que fueron convocados, ¿no es cierto?, por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Se reunieron varios meses de trabajo durante el año 2021 para analizar cuáles serán los posibles escenarios futuros de Chile mirando al 2050, no mirando al próximo año o a fines de la década, sino que teniendo una visión de mediano y largo plazo. Y en un conjunto de temas, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la destacada participación de Juan Pablo Torres, profesor asociado de nuestra facultad y director del Observatorio de Innovación, en un conjunto de temas, y que quisiera destacar dos temas clave en los que tuvo, que son el tema de inteligencia artificial, que tiene que ver con todo lo que sea innovación, tiene desafío en el mundo del trabajo, y el cambio climático, que es tal vez la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, y que hay que pensarla no en una perspectiva del próximo año, sino de las próximas décadas. Y también una cosa interesante de este libro es que para pensar en el futuro y en el futuro de Chile y las oportunidades que se vienen, los desafíos, los riesgos, Chile tiene el futuro desde sus territorios y una perspectiva descentralizada, una perspectiva en la cual no hay países que se desarrolle un lugar y el resto queda como aislado. El desarrollo es necesariamente, y la evidencia lo muestra, un proceso bastante descentralizado. Por lo tanto, este libro es un gran aporte, con muchas discusiones, y que ojalá en el futuro el Congreso, y como mencionaban los promotores de esta iniciativa, bajen a políticas públicas, ¿no es cierto?, y que en el futuro Congreso, en cualquiera de sus formas, nombres, que continúe, sobreviva por lo que está por venir, ¿no es cierto?, tome esta idea en serio, más allá de algunas liviandades que muchas veces vemos que caracterizan su trabajo, porque esto nos va a servir para tener un país más próspero para todas y todos, y lo que necesariamente va a venir con mayor descentralización. Así que creo que realmente el mirar hacia el futuro es muy, muy poderoso. Toda la discusión que Juan Pablo tiene sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a destruir los trabajos. No nos vamos a quedar sin pega, por el contrario, vamos a hacer un mundo más próspero. Pero tenemos que saber hacer la transición, porque las transiciones tienen costo y no queremos que haya gente que se vaya quedando atrás. Pero esto es exactamente lo que pasó cuando Henry Ford instaló la línea de producción. La gente que no se acabó el trabajo. Después empiezan a aparecer y hay cada vez más trabajo. Impresionantemente en Estados Unidos, en la década pasada, que fue la década de mayor automatización en Estados Unidos, es cuando más creció el empleo. Entonces son todos desafíos, tenemos que mirar al 2050. Hay quienes están mirando a las elecciones, al plebiscito, a lo que viene, está bien, vamos a tener que mirar y no nos olvidemos que es algo muy importante.
pero la mente la tenemos que poner en un periodo más adelante, y por eso yo felicito a mis colegas que han estado en esto, y felicito al ex senador Girardi, además aprovecho de hacerle un homenaje por tantos años de servicio al país, y al senador Chaguán por haber impulsado esta iniciativa. Perdón, era solo una introducción, pero me entusiasmo. Chao, gracias. El cual recoge los aprendizajes y trabajo de diferentes grupos de expertos que han apoyado al Senado en informar desde la evidencia científica grandes desafíos que enfrentaremos como país los próximos 30 años. En estos grupos se ha conversado diferentes temas país, como la política espacial, la medicina genómica, el futuro del trabajo, los sistemas alimentarios sostenibles, la data centers, el desarrollo del hidrógeno verde, la minería verde, los escenarios futuros. Y es precisamente en este último tema que el profesor Juan Pablo Torres lideró, junto a Fernanda Plaza y Marco Porto, todos investigadores del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocio, lideraron la comisión de ver y visualizar escenarios posibles, escenarios futuros, integrando diferentes áreas de conocimiento y dándole prioridad a dos temas. Primero, cómo la inteligencia artificial afectará las relaciones sociales y laborales de nuestro país, y cómo los efectos del cambio climático afectarán al tejido social de nuestro Chile y del mundo en general. Estas temáticas convergen en el desafío del desarrollo sostenible para nuestro país, siendo prioritario una visión integral entre el Estado, las organizaciones y los consumidores. Me invita y nos invita a pensar, a reflexionar, y seguramente cada uno de ustedes en este momento, al escuchar esta frase, Chile tiene futuro desde los territorios. Emergen en nosotros pensamientos, emociones sobre un futuro esperado y anhelado para nuestro país. Por lo mismo, amerita hacernos la pregunta, ¿y qué futuro anhelamos para nuestra sociedad? ¿Y cómo caminamos hacia ese futuro desde los territorios? En los diferentes capítulos del libro se resumen las conversaciones planteadas entre científicos, miembros de organizaciones civiles y miembros de algunos organismos públicos, entre ellos los senadores de la Comisión de Desafíos del Futuro, para pensar justamente cómo gestionar políticas públicas. Y en este mismo sentido, considero importante mencionar que las mujeres se caracterizan por un estilo de liderazgo más colaborativo e inclusivo, creando valor para y con distintos grupos de interés, considerando la implementación de estrategias no solo los impactos económicos, sino que también los impactos sociales y del medio ambiente. Por lo tanto, hay que comprender y comunicar que ya el enfoque de género es una necesidad social y económica y por ende un eje primordial del desarrollo sostenible. Por otra parte, la mirada inclusiva desde las distintas realidades territoriales y con enfoque en los impactos económicos, sociales y medioambientales se torna crucial y de carácter urgente, puesto que el consumo acelerado de los recursos naturales que se han sobreexplotado por muchas décadas es un problema global que ha puesto en riesgo el crecimiento sostenible de nuestro planeta. Hoy, lo único permanente es el cambio, lo único persistente es la crisis. Y eso es parte de un proceso donde las confianzas han caído, las confianzas interpersonales. Antes de la crisis del 2019, el 12,6% de los chilenos confiaba en su vecino. Las desconfianzas interpersonales eran las más bajas de los países de la OCDE. Hoy día, posterior a la crisis institucional, la crisis política, la crisis social y la pandemia, vemos que esas cifras siguen cayendo. Y esa desconfianza interpersonal se traslada a la desconfianza institucional. Y Finlandia pasó de ser uno de los países con peor calidad de educación en la Unión Europea a ser uno de los países con mayor calidad en la educación en la Unión Europea. De ser un país dependiente del petróleo ruso a ser un país
independiente energéticamente, de ser un país que tenía una mala distribución de la riqueza, a ser un país que adoptó las medidas eficientes y eficaces en su momento para mejorar la distribución de la riqueza y establecer también un foco para la dignificación del trabajo. Entonces, los desafíos de construir un mejor futuro dice relación con crear primero espacios para la confianza. Y esta Comisión Desafíos del Futuro, que es la única que está integrada no solamente por parlamentarios, está integrado por los rectores de universidad, está integrada por la Academia de Ciencia, está integrada por los premios nacionales, está integrada por la sociedad civil organizada, que es parte de la comisión y que presenta proyectos de ley a través de la comisión. O sea, es un hito importante, un hito relevante, y que hace 11 años comenzó a soñar, y acá nuevamente reconocer el liderazgo de Guido, en crear el Congreso del Futuro. El Congreso Futuro se ha instalado como el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, el único organizado por un Congreso Nacional, el único totalmente gratuito, donde invitamos año tras año a los 100 exponentes del pensamiento crítico a nivel global. Generalmente tenemos además un convenio con la Fundación Nobel. Todos los años tenemos 4, 5, 6 premios Nobel que vienen a debatir, a dialogar con los ciudadanos de nuestro país para construir futuro. La Comisión de Desafíos del Futuro ha estado trabajando también en otros temas que son importantes. Cómo generar el despertar temprano por la ciencia en niños, niñas y adolescentes. Y hemos generado el Congreso del Futuro para niños, niñas y adolescentes. Y también Futuristas, que también es un programa que es posterior al Congreso del Futuro, el día posterior. Y básicamente para este año esperamos que en octubre podamos tener en la Semana de la Ciencia justamente el Congreso del Futuro. ¿Cómo salir de las trincheras? Porque de esto se trata. Salir de las trincheras no solamente políticas, salir de las trincheras mentales. Y ese es el desafío que tenemos por delante. Hoy día vivimos en una atomización justamente de las posiciones. Las posiciones también se radicalizan. ¿Y por qué se radicalizan? Se radicalizan porque gracias a los smartphones, hoy día repetimos el eco de los iguales. Revisen su WhatsApp, sus grupos de WhatsApp. Iguales, hablando y generando efectivamente un incentivo para extremar posiciones. Y finalmente lo que ocurre es que esas posiciones se van validando porque uno escucha al eco de los iguales. Entonces, estas nuevas tecnologías tienen desafíos, tienen externalidades positivas y que son elementos importantes para el salto cualitativo y cuantitativo del desarrollo, pero también tienen externalidades negativas que tenemos que hacernos cargo. Y es por eso que junto a Guido Girardi trabajamos en un proyecto de protección de los neuroderechos. Somos la primera constitución en el mundo, que logró consagrar el derecho a la indemnidad mental de las personas. Y esto lo trabajamos con científicos como Rafael Yuste, que lideró el proyecto PRIME, asesor del presidente Obama, y logramos que en Chile pudiéramos crear el proyecto para proteger la indemnidad mental de las personas. ¿Y qué busca este proyecto? Este proyecto busca proteger nuestros neuroderechos. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente, a que podamos proteger la autonomía en las tomas de las decisiones y no terminar determinados en nuestras tomas de decisiones por justamente las plataformas digitales. Dijimos, vamos un paso más allá. Regulemos la protección de los neuroderechos en virtud de una ley, proyecto que está actualmente en tramitación. Logramos despertar el interés de los presidentes de nuestro país. Logramos que este tema fuera observado por la Unión Europea, por los países del Parlatino, que van a imitar el ejercicio con también protecciones similares. Y con la creación de comisiones del futuro que sean capaces también de enfrentar colectivamente, ya no solamente en una
acción que está realizando nuestro país y que esperamos que el próximo Congreso Futuro lo hagamos binacional con Argentina, sino que además generar la capacidad de que América Latina se una en torno a un proyecto colectivo. Imagínense ustedes que vienen 100 líderes mundiales y nacionales todos los años a nuestro país. Y vienen totalmente de manera gratuita. Todo lo trabajado por el Congreso Futuro, no tiene derecho a propiedad intelectual. Puede ser libremente usado. Y este trabajo, Chile Tiene Futuro desde su territorio, recogió a 600 investigadores científicos de manera totalmente gratuita. Si uno tuviera que cuantificar cuánto es el valor hora hombre de las personas que colaboraron en la formulación de este libro, uno podría llegar a varios millones de dólares, y si no, decenas de millones de dólares. Acá trabajaron los científicos que están en la primera línea del país, que trabajaron de manera gratuita, por 3 años, en 15 comisiones temáticas. Y es en virtud de este trabajo que la comisión no solamente está elaborando proyectos de ley con bajadas para que la telemedicina se pueda implementar en nuestro país. Se aprobó ya en segundo trámite constitucional, en tercer trámite. Y esperamos que efectivamente la comisión, por parte de la Comisión de Salud, que presido, y ahora en la Comisión de Hacienda, y lo podamos despachar, para que en definitiva la relación entre el médico-paciente esté validada a través del uso de las tecnologías de la información. Proyecto también de nuestra autoría, junto con Guido Girardi. O temas que es en relación, como les dije anteriormente, con los cambios de uso horario, para incorporar el ciclo circadiano dentro de las tomas de decisiones, u otras materias que son realmente relevantes, que sean parte de la consideración, sino que también el surgimiento de políticas públicas. El trabajo de esta comisión, que ustedes van a ver reflejado en este libro, que vuelvo a insistir, es un libro sin propiedad intelectual, que ustedes puedan usar libremente el trabajo, que está en la web de manera digital y que ustedes lo pueden también ver de manera en papel, y hoy día ojalá esperemos que todos y cada uno de ustedes puedan tener acceso a uno de ellos. Va a permitir efectivamente generar políticas públicas. Y fue esta comisión, no el Ejecutivo, esta comisión la que generó la política pública de inteligencia artificial. En la década de los 80, Corea del Sur tenía el mismo modelo de desarrollo que Chile. El mismo modelo, altamente concentrado, donde el poder político, económico y social se concentraba en la región metropolitana. Y Corea del Sur tomó una decisión: descentralizar, generar un modelo policéntrico. Establecer cuáles eran las ventajas comparativas que tenía cada región del país y tomar una decisión. Optar por invertir en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. El 4,6% del PIB de Corea del Sur lo invierte en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento. Y ha dado el salto cualitativo al desarrollo. Y acercó las tomas de decisiones a los ciudadanos. Y logró desarrollar el país desde los territorios. Entonces, ese es el desafío. Mientras nosotros sigamos esperando que las cosas fluyan y como el espejo de Alicia salgan como un conejo de un sombrero desde la región metropolitana, no vamos a lograr el desarrollo que se requiere. Por eso es necesario que la formación de masa crítica a través de las universidades regionales, y hemos dado un esfuerzo muy importante para que cada región tenga una universidad, incluso estatal, o centros de formación técnica estatales en regiones, para generar masa crítica en regiones. Pero también tenemos que mantener justamente esa masa crítica en la misma región, y no venirse justamente a la región metropolitana en busca de mejores condiciones laborales. Y el problema que tenemos es que hay un desplazamiento de las capacidades críticas de las personas, de la capacidad de toma de decisión a la región metropolitana en búsqueda de mejores salarios. Entonces tenemos que cambiar aquello. Entonces, la invitación para ustedes es a explorar este libro. Explorar este libro. Vamos hoy día a ver 2 de las temáticas, de las 15, y les quiero contar que ya estamos trabajando con Guido Girardi, que sigue vinculado a través de la Fundación Futuro, de este desafío que tomamos juntos y que hemos seguido juntos durante mucho tiempo. Y esto demuestra además que no hay barreras ideológicas
El futuro no tiene barreras ideológicas. En el futuro, en la conformación del futuro y la construcción del futuro no hay izquierdas y derechas. En la construcción del futuro se requiere voluntad para soñar colectivamente un proyecto que vuelva a restablecer las confianzas en Chile y en los chilenos. Muchas gracias. Además de hacer este Congreso Futuro todos los enero, donde ya hemos tenido 5 millones de interacciones dentro del Congreso del Futuro, es increíble, se dan cuenta, 40.000 personas presenciales, hicimos un Congreso Futuro de niños y niñas que se llama Futurista, que lo vamos a volver a hacer, porque ahí está la base de nuestro problema, cómo generamos curiosidad, cómo despertamos el amor al conocimiento, a lo distinto, cómo generamos pasión en los niños y niñas, que es lo que se está perdiendo, y adaptabilidad. El cerebro tiene una cosa que se llama plasticidad neuronal. Nosotros tenemos que generar plasticidad institucional, plasticidad democrática que nos permita enfrentar un mundo cambiante. Ustedes probablemente no van a tener un trabajo en la vida, van a tener varias profesiones en la vida. ¿No? Viene otra era. Y entonces nosotros dijimos, bueno, pero además estamos entrando en este mundo de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el desafío de la inteligencia artificial? Que yo creo que es la tecnología más potente que el ser humano ha generado, pero como toda tecnología, al mismo tiempo que representa la oportunidad, es tu mayor amenaza. Y yo creo que estamos viviendo ese trance de que la tecnología requiere gobernabilidad, y requiere procesos democráticos, y requiere que la humanidad se haga cargo del pilotaje democrático usando la tecnología, y no que la tecnología te transforme a ti sin tener conciencia de ello. Nosotros creamos como humanidad la energía nuclear, que puede ser usada para el bien o puede ser usada para el mal, pero se establecieron regulaciones y mecanismos. Entonces, nosotros partíamos también del supuesto que primero, sin inteligencia artificial no vamos a poder vivir ni sobrevivir como humanidad. Tal vez nunca vamos a saber, si no existe la inteligencia artificial, nuestros orígenes, nuestro destino, si existen multiversos o no existen multiversos, tal vez no vamos a conocer el sentido profundo de la vida ni poder continuar la misión evolutiva que probablemente es fuera de la Tierra en algunas décadas más. Pero el problema también es que esta tecnología constituye hoy día nuestra mayor amenaza si no sabemos gobernarla. Entonces, por ejemplo, ¿qué desafío hay? ¿Por qué esto tiene mucho que ver con ustedes, con la economía? Porque esta tecnología está generando una nueva economía, que es una economía de la normalización tecnológica. Hay todo un discurso también que dice, mire, sabe que ya no es necesaria la democracia, no nos son necesarios los cambios, porque la tecnología lo va a resolver todo. No es necesario modificar nuestro modelo de consumo, ni dejar de usar combustibles fósiles, porque algunos dicen la geoingeniería lo va a resolver. Y por lo tanto tenemos también un problema de reapropiación de la democracia para enfrentar, pero esta democracia que tenemos piensa en el ayer y no está pensando en lo que viene. Internet se transformó en un territorio de nuevos imperios. ¿Y vamos a democratizar Internet o vamos a ser, en cierta manera, súbditos de Internet? ¿Vamos a ser ciudadanos o vamos a ser súbditos? Y yo creo que uno de los grandes desafíos de la humanidad es regular Internet. Yo pongo 2 ejemplos. Cuando llega el cartero a su casa y abre la carta, si ustedes lo pillan, abrían su carta, ustedes lo van a acusar de violación de privacidad. Si Gmail abre su correo, lo lee, lo analiza y lo vende, está normalizado. Si en un medio convencional, analógico, hay una apología a la pornografía infantil y a la pedofilia, tiene sanción penal. Si ocurre en la red, no hay ninguna. Pero lo más grave es que el modelo económico de las redes sociales es la captura de datos. El combustible del futuro son los datos. El petróleo del futuro son los datos. Y los pozos petroleros que generaron la guerra en el siglo XX, hoy día son nuestros cerebros. El campo de batalla del siglo XXI son los cerebros de los seres humanos. Entonces, regulamos los cerebros, por eso hicimos esta ley de neuroderecho, con tal vez un conjunto de los neurocientíficos más importantes del planeta, pero el problema es otro. ¿Vamos a regular este mundo o vamos a dejar este mundo a la libre voluntad de las nuevas lógicas del mercado? Y hay algunos que sí están en eso. Si ustedes lean a Peter Thiel, yo se lo sugiero, Peter Thiel es el influencer más importante de lo que yo llamo el post-neoliberalismo de Silicon Valley. Peter Thiel, ¿qué dicen de 0 a 1? Que es el libro, que es el referente, que es la Biblia de Silicon Valley y de Google, dice, mire, no tiene que haber competencia, tenemos que ser monopolistas. Por eso que Google y Facebook compran todo. Segundo, dice, la tecnología es incompatible con la democracia. Y en tercer lugar, dice, no tiene que existir parlamentos, no tiene que existir leyes, solo la libertad individual llevada al extremo de cada ser humano y no existe el bien común. Esa es una mirada del mundo
porque aquí hay visiones ideológicas y yo por lo menos no estoy de acuerdo con ellas. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar el pilotaje democrático del futuro. Además, tenemos que generar centros de pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento va a ser un fenómeno escaso en el futuro. ¿Y por qué va a ser un fenómeno escaso? Porque de los cambios que está generando la tecnología, y ustedes lo ven en las redes sociales, como el modelo de negocio son los datos, ustedes dicen, ¿por qué hay tantos fake news en las redes sociales? Porque es un modelo de negocio, porque aumenta la rentabilidad, porque aumenta los beneficios de Google, de Facebook o de la plataforma china. ¿Y por qué aumenta los beneficios? Porque si el negocio es extraer datos de los cerebros, yo necesito contenido que extraigan datos, que ordeñen los cerebros y puedan sacar datos, porque ese es el oro del futuro. Ah, mira, qué interesante, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, el cerebro, quien está encargado de la atención es la parte más primitiva del cerebro. Y la parte más primitiva del cerebro, algunos lo llaman cerebro reptiliano, se activa solo con contenidos que son polares, extremos, agresivos, falsos. Entonces, ¿qué pasa en la red? Los algoritmos de estas plataformas aumentan los contenidos falsos, extremos, polares, porque son los que aumentan justamente el tráfico de datos. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque generan un mundo que está gobernado por esa lógica, por ese modelo de convivencia. Y si tú estás ahí, cuando sales fuera de ese mundo, mantienes ese modelo de convivencia, de agresividad, de polaridad, y eso es muy grave, pero además no hay certificación de veracidad. Aquí hay una economía cognitiva que está cambiando. Antes la verdad en el mercado cognitivo tenía un valor por sobre la falsedad, porque había la prensa, porque había los intelectuales, que en el mundo analógico hacían certificación de veracidad. Hoy día en la red no hay certificación de veracidad. Y el problema de la red es que lo falso y lo verdadero son lo mismo. El problema es que lo verdadero tiene un costo, tiene un tiempo, y lo falso es gratis y no tiene tiempo, es inmediato. Y como el cerebro está cableado para creer, por eso evolucionamos, que fue una ventaja adaptativa, hoy día el cerebro que está cableado para creer en la red, donde no hay certificación de veracidad, se transforma en una desventaja evolutiva. Y ahí tenemos un problema. Hoy día los circuitos neuronales están cambiando para un pensamiento superficial, leve, rápido, apresurado, que es otro pensamiento y va a cambiar la manera de pensar. Pero además la inmediatez, como decía Pancho, hace que nadie tenga tiempo para pensar. Entonces, ¿quién piensa el futuro en el momento que más se necesita que piensen la sociedad? Los ministros hoy día no tienen tiempo para pensar, ni las ministras tampoco, están sometidos a la inmediatez. Bueno, por eso que generar centros de pensamiento hoy día es fundamental. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Es decir, bueno, vamos a hacer un laboratorio que ofrezca ser una alternativa de un centro de pensamiento que va a ser un recurso tan escaso que yo creo que al futuro no va a haber pensamiento, va a ser un commodity de consumo. Y nosotros, la idea nuestra es ser un centro de pensamiento. ¿Pero cómo? Uniendo lo que está separado, uniendo la ciencia chilena con la ciencia mundial. Cuando nosotros hacemos estas comisiones, lo hacemos con la ciencia mundial, con los referentes de inteligencia artificial de todos los países más avanzados del planeta. Uniendo nuestras universidades públicas con las privadas, que pasan peleando, nosotros las unimos. Uniendo los territorios con el centro, uniendo la izquierda con la derecha, uniendo los empresarios con los ecologistas. Esa es la gracia de esta comisión. En cada una de esas comisiones está la integración no solo de Chile, dentro de Chile, sino con la ciencia más avanzada. Primero quiero agradecer al decano, José de Gregorio, por darnos la oportunidad como académicos de participar en estas comisiones del Senado, a los senadores Francisco Chaguán y Guido Girardi, por darnos también la oportunidad de expresar esto, de liderar estos procesos de cambio, a la profesora Leslier por las palabras, esa introducción sobre el libro. Y también quiero agradecerles a ustedes, primero por estar interesados en estos temas. Muchos de nuestros alumnas y alumnos participaron en esta comisión, principalmente por el desafío de decir, mira, ¿cómo podemos aportar al país? Ingenieros comerciales, control de gestión, licenciatura en economía y administración, y también, de cierta forma, estudiantes de otras universidades dijeron, mira, nosotros sí queremos participar en esto. Yo quiero concluir, después de haber hablado bastante, los expositores previos, sobre las dificultades, los escenarios, los retos, mostrando a través de un escenario visual, tenemos varios escenarios, pero les quiero mostrar uno, y para tener esta profundidad, quiero que se hagan el cuestionamiento de una simple pregunta. ¿Qué pasaría si sucede el escenario? No tratar de evitarlo, no tratar de decir, ¿sabes qué? Tenemos que evitar esto. Lo que tenemos que analizar a través del pensamiento basado en escenario es cómo la sociedad civil reacciona
se prepara y planifica una estrategia que puede ser de resiliencia a nivel de país desde los diferentes multiactores, desde el Congreso, desde el gobierno, desde las universidades y los centros de conocimiento, desde la sociedad civil y desde la industria. Quiero que si se puede poner el video de escenarios, es un video breve que resume un poco una de las submesas en donde hablamos sobre inteligencia artificial y cómo esto podría afectar a nuestra sociedad chilena en los próximos 30 años. Los científicos que participaron de la mesa de cambio climático buscaron entender situaciones problemáticas y potencialmente arriesgadas o riesgosas para nuestra sociedad que podrían impactar los próximos años a consecuencia del cambio climático y la adaptación. Es muy importante que los desafíos que se están viendo en esta mesa generen impacto para hacer cambios reales hoy en día de políticas públicas y también para guiar las políticas de futuro. Chile el 2021 ha sufrido una escasez hídrica en los últimos 10 años. En el norte de Chile, comunidades han experimentado la escasez extrema de agua. Es un problema, esencialmente, de desigualdad el cambio climático, porque quienes son más responsables de los gases de efecto invernadero son los países más ricos, pero también las personas que tienen más recursos y que consumen más dentro de los países. Pero quienes se ven más afectados o afectadas por estas emisiones y las consecuencias del cambio climático son las personas que tienen menos recursos, básicamente. Porque finalmente son ellas las que se enfrentan a desastres de diferente tipo o problemas crónicos, para los cuales no tienen las suficientes herramientas, recursos o alternativas, ¿no?, para poder cambiar sus formas de vida, moverse de los lugares donde están o reinventarse, reconstruir sus viviendas si es que son destruidas. Entonces, finalmente, quienes sufren las consecuencias del cambio climático son las personas que son más vulnerables, ¿no? El cambio climático, desde ese punto de vista, profundiza la desigualdad en nuestro país y en el mundo. El desierto ha avanzado rápidamente hacia el Valle Central y, sumado al efecto de las restricciones de movilidad por el COVID-19, ha impulsado a muchas familias a emigrar hacia la zona sur de Chile, buscando convivir con la naturaleza y seguridad hídrica. La agricultura de la zona central ha reducido sus producciones debido a la escasez hídrica. La agricultura hoy día en Chile se está viendo seriamente impactada por el cambio de clima. Tenemos menos pluviometría, mayores temperaturas, veranos más largos, y esto ha afectado seriamente en la zona norte, centro y centro-sur a la agricultura, tanto a la agricultura como a la ganadería, a la lechería. Ya hemos visto migraciones importantes a la zona sur en búsqueda de agua. Creo que esto va a seguir ocurriendo. Entonces hoy día la agricultura va a tener que ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, en lo que tiene que ver con riego y el uso del agua para sus cultivos o la operación de sus faenas ganaderas o lecheras. Chile ha experimentado falta de alimentos debido a la escasez de terrenos de cultivo en la zona sur de Chile. ¿Qué podemos aprender de otros países? Por ejemplo, Israel, zonas de Estados Unidos, en que han eficientado las operaciones con la mínima cantidad de recursos. Eso yo creo que es clave para poder mantener las productividades o incluso mejorar las productividades, pero con menor disponibilidad de territorio, menor recurso hídrico y por supuesto siempre teniendo, y creo que es muy importante esto, la sustentabilidad del territorio y la conservación de los ecosistemas en el centro de los modelos de negocio. O sea, no podemos sacrificar la salud de los ecosistemas donde están estas operaciones por aumentar la productividad y por sustentar la operación. Año 2030. Gracias a la acción de varios países europeos, la producción de energías basadas en combustión fósil han bajado considerablemente. En Chile, el 70% de la matriz energética es renovable, donde el hidrógeno verde ha aumentado su crecimiento un 15% anual en los últimos 5 años. Para combatir el calentamiento global, tú no es que tienes que consumir menos energía, tú lo que tienes que hacer es disminuir tus emisiones. Y la disminución de las emisiones puede realizarse sin ningún problema si es que completamos la transición energética en nuestra matriz de producción de energía. ¿Qué significa eso? No importa cuánta energía tú consumes, siempre y cuando la energía que consumes sea generada con fuentes renovables de energía. Eso significa que una transición hacia las renovables asegura el cumplimiento de las metas medioambientales. Año 2035. Fuertes marejadas en las costas de Chile
han obligado al gobierno a cerrar algunos puertos temporalmente. Estos cierres han generado quiebres de inventario en muchos productos de importación y exportación, especialmente de primera necesidad, principalmente alimentos, artículos de aseo y construcción. Están siendo golpeadas por esta como aumento de intensidad de energía en términos de los océanos. Este año hemos visto de que han parado numerosos días los puertos debido a la intensidad de marejada. Y eso también se extrapola a puertos, por ejemplo, que son mineroductos, también tenemos gasoductos, y también, obviamente, de una forma un poco más pequeña, caletas de las cuales dependen ciertos lugares del borde costero. El sector pesquero artesanal ha visto afectada su producción debido a la imposibilidad de salir a alta mar y la contaminación del mar. Bueno, los organismos y los ecosistemas marinos están expuestos a múltiples estresores ambientales, donde varios están asociados con el cambio climático, como por ejemplo la acidificación de las aguas o el aumento de la temperatura, y ahí la contaminación contribuye aún más, y en conjunto estos múltiples estresores podrían amplificar los efectos dañinos sobre los organismos y los ecosistemas. Año 2040. Los incendios forestales han aumentado drásticamente en los últimos 10 años, reduciendo el bosque esclerófilo en un 80% de su tamaño, y las olas de calor comienzan a reducir la población de flora y fauna. La cordillera de los Andes norte y central ha experimentado la baja sostenible de los glaciares, lo que produce la desaparición parcial de los ríos Loa a Rapel. Año 2045. Chile ha comenzado a exportar energía basada en fuentes renovables. Sin embargo, la demanda de energía en Latinoamérica aún supera en un 40% la oferta de producción de energías renovables. Varios países aún utilizan sus reservas de hidrocarburos para autoabastecerse, produciendo una nueva ola de emisiones que genera contaminación ambiental de dióxido de carbono a la atmósfera. La temperatura global ha aumentado en promedio 1,6 grados Celsius desde 1960 y 0,6 grados desde 2017. El problema es que hoy, cada vez que tú cocinas, quemas gas. Cada vez que tú te calefacciones, quemas parafina. Cada vez que haces un asado, quemas carbón. Cada vez que usas electricidad hoy, también estás consumiendo carbón, que está siendo quemado en la termoeléctrica para generar la energía que tú estás utilizando. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No es que tú tienes que dejar de cocinar o calefaccionarte. No. El asunto es que pronto toda esa energía que estamos consumiendo tiene que ser, una, eléctrica, y dos, la electricidad tiene que ser producida sin la quema de combustibles fósiles. Año 2050. La contaminación de la tierra y la escasez de agua para la población de más de 21 millones de habitantes en Chile ha generado conflictos sociales en todo el territorio nacional. Las regiones de Aysén y Magallanes son los territorios más demandados para vivir. Conflictos fronterizos con Argentina han aumentado por el asentamiento turístico en la Patagonia en los límites geográficos de Chile. Chile y Argentina van a tener que ser países receptores de migración, si el cambio climático continúa como está, ¿no? Porque los lugares, los territorios más cerca de los trópicos y subtrópicos son los que van a ser menos habitables. Entonces, por lo tanto, también tenemos que preparar a nuestros países para que sean capaces de recibir migración de manera planificada, integrarlos adecuadamente y que eso no signifique una mayor desestabilización económico-política. Una de las grandes ventajas de la ciencia ciudadana es que involucra a mucha gente, y muchas de estas decisiones que vamos a tener que tomar en el futuro respecto al cambio climático van a tener que involucrar también cambios de nuestra propia conducta. Y para esto es muy importante tener a la gente a bordo, que la gente participe en estos cambios que vamos a enfrentar en los próximos años y décadas. Y la ciencia ciudadana puede lograr justamente esto, involucrar a la gente en la investigación y en el cambio.
esta comisión, tuvimos más de 30 científicos de todo Chile, con igualdad de género, tratamos de buscar científicas y científicos, lo que hoy en día es un desafío, especialmente tener profesoras científicas en el mundo académico en Chile. Es un tremendo desafío para nuestras actuales estudiantes, nuestras futuras doctoras, que en el futuro tenemos una tremenda atención de cómo podemos abordar tremendos problemas a la sociedad. No sabemos, porque no tenemos el pasado de información histórica, de cómo tenemos que abordar. Pero una de las cosas que sí sabemos es que en el pasado, uno de los elementos que nos permitió sobrevivir a las diferentes dificultades del clima era interactuar como sociedad. Y por lo tanto, gran parte de los retos de estos científicos que venían de los campos de neurociencia, derecho, psicología, antropología, economía, física, etc., nos presentan que desde la ciencia sí es posible informar políticas públicas. Y estos hitos, estas instancias que se crean, por ejemplo, en esta ocasión, que ustedes hayan venido, que senadores de la República hayan venido, que nuestro decano apoye este tipo de políticas y que estudiantes como ustedes hayan participado, genera una instancia de conversación que hoy en día es clave para ponernos de acuerdo para los desafíos, primero, de corto plazo, que todos sabemos cuáles son, y los grandes desafíos de largo plazo que han sido expuestos en algunos de estos escenarios y son destacados en este libro. Para mí es un gusto cerrar esta sesión con todas y todos ustedes. Quiero agradecer a nuestros invitados panelistas por la atención, por los conocimientos que nos han querido compartir, las reflexiones centrales, y también a todas y todos ustedes por haber participado en esta jornada. Espero que sea una muy buena semana y también que estas reflexiones queden especialmente para los alumnos que tengo en el curso, que están por acá, que van a ser evaluados con las solemnes la próxima semana. Así que les vaya muy bien.